Dios no tenía necesidad de nada ni de nadie. La suya es una necesidad de desahogar su amor. Todo lo que ha salido de Dios como amor debe regresar a Él como respuesta a su amor. Dependiendo del misterio divino de las relaciones entre las tres divinas personas, o sea, la generación del Verbo y lo que se dice la procesión del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, el primer decreto eterno de su querer fue la encarnación del Verbo, nuestro Señor Jesucristo. Pero con Él ha sido eternamente querida y concebida en medio de las tres divinas personas, aquella que había de ser su madre, la Santísima Virgen. De ella, sin embargo, Dios ha hecho depender la encarnación del Hijo de Dios. María ha sido siempre perfectamente libre en su respuesta a Dios. Dios se ha jugado todo con la libre respuesta de María, solo por amor, la sola respuesta digna de Dios. Sin ella no tendríamos ni redentor ni redención, sin ella no habría habido ni una página del Evangelio. Más aún, puesto que la misma creación de todos nosotros y de todo lo que existe depende de la encarnación del Verbo divino, la consecuencia es que la misma existencia de la Virgen y de todos nosotros dependiera del sí divino de María. Así Dios lo ha querido. En el acto eterno y a la vez histórico de la encarnación, junto con la humanidad adorable de nuestro Señor, su amor le ha hecho concebir en Él a todas las almas, en primer lugar la de su madre, rodeándola de todos sus méritos y preservándola de toda mancha de pecado. María es la primera redimida, si bien de un modo diverso del nuestro. María redimida para que el pecado no pudiera tocarla. Nosotros liberados del pecado en el que hemos venido a la existencia. Porque el pecado personal de nuestro primer padre, Adán, lo separó de Dios con todas las consecuencias, y de ser hijo de Dios por gracia, se hizo rebelde y extraño a Dios. Arrepentido, pudo solamente ser admitido como siervo, en espera de la redención, y riquísimo como era, cayó en la más grande miseria. Y todos sus hijos, hasta el último que vendrá, venimos al mundo en fuera de juego, separados de Dios, heredando todos los males en vez de todos los bienes, y necesitados de ser salvados. Si el río, digamos así, el río de la humanidad quedó contaminado desde la fuente, o sea, desde Adán y Eva, el pecado no pudo tocar a María porque ella, junto con su Hijo, están eternamente más arriba de la fuente. El Señor ha dicho, antes de que Abraham fuera, yo soy, y por lo mismo puede decir, antes de que Adán fuera, yo soy. Y con él María podría decir, antes de que Eva fuera, yo soy. En efecto, en la aparición de Tre Fontane en Roma en 1947, la Virgen de la Revelación se presentó diciendo, yo soy la que es en la Divina Trinidad. Por tanto, el haber nacido tantos siglos después de nuestros primeros padres no significa nada, porque ella junto con su Hijo son antes, los primeros, en el orden de causa y efecto, y por ellos la justicia divina no destruyó a Adán y a toda su descendencia y toda la creación, que a causa del pecado del hombre ya no tenía motivo de existir. El pecado original fue la peor catástrofe de toda la historia de la creación, la cual hubiera debido desaparecer porque el hombre y la mujer ya no eran hijos de Dios, para los cuales había sido creada. Se habían rebelado contra Dios y que tanto los había colmado de bienes. En aquel preciso instante toda la naturaleza se rebeló contra el hombre, y así, por envidia del demonio, entró el pecado en el mundo, y por el pecado entraron todos los demás males y la muerte.
Lo dice en el libro de la sabiduría. Sí, Dios ha creado al hombre para la inmortalidad, lo hizo a imagen de su propia naturaleza, pero por envidia del demonio la muerte ha entrado en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Y San Pablo dice en la carta a los Romanos: la creación misma espera con impaciencia la revelación de los hijos de Dios, pues ha sido sometida a la caducidad, no por su querer, sino por el querer de aquel que la sometió, y nutre la esperanza de ser también ella liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Bien sabemos que toda la creación gime y sufre hasta ahora dolores del parto, y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Si Dios no destruyó la creación es porque sabía que un día se había de encarnar su Hijo, que junto con su Madre Inmaculada eran aquellos por los cuales Dios Padre creaba todo. Jesús y María un día habrían reparado el daño del pecado y nos habrían salvado a todos nosotros mediante la redención, haciéndonos ser de nuevo hijos de Dios y herederos y reyes de todo lo creado. Por eso la creación ha culminado y se ha completado cuando el Padre Celestial ha creado el cuerpo y el alma de Jesucristo, su naturaleza humana. Así el Hijo de Dios se ha hecho hombre para salvarnos a nosotros y salvar toda la obra de la creación, el proyecto de Dios, todo lo que Él había decretado, su reino. En la obra de la creación, que empezó con la palabra de Dios, hágase la luz, fiat lux, luz espiritual, los ángeles, y luz material, culmina en la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. No solo la creación de Adán, sino del nuevo Adán, Jesucristo, el heredero y destinatario de todo. Y no él solo, sino con todo su cuerpo místico, que habría debido ser toda la humanidad, pero que el pecado separó de él y la dispersó. Por eso, la obra de la creación aún no ha terminado. Podemos decir que continúa en la obra de la redención, en el sentido que ésta nos incorpora de nuevo a Cristo. El pecado del hombre ha condicionado incluso la manera de realizarse el eterno proyecto de Dios. Y leo en el volumen 25 de los escritos de Luisa Picarreta, la sierva de Dios Luisa Picarreta, el 31 de marzo de 1929, le dice el Señor: ¿quién puede decirte, hija mía, cuánto mal puede hacer una criatura cuando llega a sustraerse a la voluntad de su Creador? ¿Ves? Bastó un acto de separación del primer hombre de nuestra voluntad divina que llegó a cambiar la suerte de las humanas generaciones, y no solo, sino la misma suerte de nuestra divina voluntad. Yo debía venir a encontrar al hombre feliz, santo y con la plenitud de los bienes con que lo había creado. Por el contrario, cambió nuestra suerte porque quiso hacer su voluntad, y estando decretado que yo debía bajar a la tierra, y cuando la divinidad decreta no hay quien la cambie, cambié solo el modo y el aspecto, y descendí en una condición humildísima, pobre, sin ninguna gloria, en el sufrimiento, llorando y cargado con todas las miserias y penas del hombre. Si el hombre no hubiese pecado, si no se hubiera separado de mi divina voluntad, yo habría venido al mundo. Pero ¿sabes cómo? Lleno de majestad, como cuando resucité de la muerte. Desde el primer instante de vida en el seno de María, Jesús ha abrazado todas las almas como su cuerpo místico y se ha hecho cargo de las culpas y de las penas de cada criatura.
Por eso la pasión empezó desde que se encarnó y fue aumentando hasta desbordarse externamente el último día de su vida, en la pasión que le hicieron sufrir los hombres. Todo lo que sucede en su cuerpo místico repercute en su humanidad, en el varón de dolores, de igual modo como en su adorable humanidad ha preparado la vida y la gloria para su cuerpo místico, la Iglesia, nuestra resurrección, nuestra transfiguración. La finalidad de Cristo es compartir con nosotros su condición de Hijo, su gloria, su vida. La obra de la santificación consiste precisamente en formarla en nosotros. Y dice en la carta a los Gálatas San Pablo: hijitos míos, que yo de nuevo doy a luz en el dolor hasta que no esté Cristo formado en vosotros. Son palabras de la Iglesia, como son palabras de María, Madre de la Iglesia. Todo lo que ha dado a su Iglesia, la revelación, los sacramentos, las gracias, tiene como fin traer de nuevo el reino de Dios, el reino de la divina voluntad en medio de las criaturas. Todo tiene como fin volver a poner a la criatura, al hombre, en el orden, en su puesto y en la finalidad para la que ha sido creado. Y dice de nuevo San Pablo en la primera carta a los Corintios: ya que si a causa de un hombre vino la muerte, a causa de un hombre, él vendrá también la resurrección de los muertos. Y como todos mueren en Adán, así todos recibirán la vida en Cristo. Cada uno, sin embargo, en su orden. Primero Cristo, que es la primicia. Después, a su venida, los que son de Cristo. Luego será el final, cuando entregará el reino a Dios Padre, tras haber reducido a nada todo principado y toda potestad y potencia. De esa forma, todo lo que ha salido de Dios por amor ha de volver a Dios como respuesta a su amor. Así se completará cada cosa y será su reino. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.